Les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a hacer un alto hoy en el Salmo 119. Estamos en la mitad del Salmo 119, pero hoy vamos a hacer un alto. Compartí parte de esta enseñanza en Córdoba y quería también hacerlo llegar a mi iglesia, que tiene que ver con la importancia de estar comprometidos con la verdad, con las Escrituras. Es un capítulo largo, por lo que no vamos a leerlo completamente, pero vamos a ir leyéndolo por partes en un momento, cuando lleguemos después de la pequeña introducción. Pero vamos a orar primero, una vez más, para que Dios bendiga nuestro tiempo en la Escritura. Mientras se encuentran Primero Reyes 22, ahí no es un libro muy común que buscamos, pero está ahí en la Biblia. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la vida de hombres que nos ejemplifican, como el mismo Señor Jesucristo, el compromiso con la verdad. Y como iglesia también queremos tener este compromiso, así que pedimos que bendigas tu palabra en nuestros corazones, en la exposición y la escucha de la Escritura. Predicar de tal forma que la palabra produzca frutos en nuestros corazones. Y así, Señor, te honraremos como pueblo obediente ante tu libro precioso, tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace muchos años enseñé el libro del profeta Jeremías. Lo hice en una clase de jóvenes en Buenos Aires y también lo hice en el Instituto Bíblico, donde yo también había estudiado. Siempre me impactó la vida sufrida del profeta Jeremías. Jeremías nunca fue abandonado por Dios, pero Jeremías nunca tuvo el gozo de ver que su pueblo respondía a sus palabras. Sí vio las profecías cumplidas, vio el cumplimiento de la palabra, tal como él lo había enseñado. Pero quizá no era el cumplimiento que él hubiera querido, sino que hubieran cambiado sus corazones. Pero una de las declaraciones para mí más fuertes del profeta Jeremías y más significativas se encuentra en el capítulo 15, versículo 10. Es un capítulo muy importante, el capítulo 15, donde él dice: «Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra». Hombre de contienda y hombre de discordia. No sé qué le parece que le llamaran así, que te llamaran así, un hombre o una mujer de contienda, un hombre o una mujer de discordia. No creo que es una forma grata de que nos recuerden, pero así se sentía el profeta Jeremías. Está en una queja delante de Dios, pero sabemos por el capítulo 15 que Jeremías no necesariamente estaba despotricando de su ministerio, pero estaba lamentando la condición en que estaba, más allá del contexto puntual de este texto, que se encuentra, como dije, relacionado con un dolor agudo por su pueblo y su destino y la desesperanza de la situación de la nación de Israel. El fondo de la cuestión pasa por otro lado, y es que tiene que ver con el ministerio recibido de parte de Dios. Cuando Jeremías fue llamado a su ministerio, es una expresión general, pero que finalmente necesitamos entender para saber cuál es la base de la contienda y la discordia que nos afecta a todos los cristianos verdaderos, si queremos ser fieles al Señor. Es lo que sufrió el profeta y está relacionado con su llamado. Porque en capítulo 1, versículo 8, después que Jeremías es llamado y dice: «Yo soy un niño», dice el capítulo 1, versículo 8, que Jehová extendió su mano, tocó mi boca y me dijo Jehová: «He aquí, he puesto mis palabras en tu boca». Ese es el momento en que Jeremías comienza a sentir que es un hombre engendrado para contienda y discordia. Es el momento donde Jeremías decide si su vida va a ser catalogada como un hombre de contienda y discordia.
Porque cuando Jeremías entiende que Dios pone sus palabras en su boca, puede rechazarlas y vivir una vida normal, una vida sin inconvenientes, o decide hacer la voluntad de Dios en su vida. Así que, más allá de lo que vamos a ver ahora en un momento en el ejemplo de el Primero de Reyes 22, quería comenzar con este testimonio porque en realidad es el testimonio de Jeremías, pero es el testimonio de todos los profetas fieles. Cuando Dios pone la palabra en su boca, o se obedece y se es fiel al ministerio, o no se obedece y se es infiel en el ministerio. Me gustaría compartir con ustedes la realidad de que tanto vos como yo estamos señalados para contienda y discordia, por causa de la verdad. Y esta doble condición se va a ver incrementada, la condición de ser de contienda o discordia, por causa de la verdad, se ve incrementada o se ve disminuida en la medida que la palabra de Dios pese como palabra de Dios en tu vida y en la mía. No hay otra forma de explicarlo. La contienda y la discordia se hace cada vez más fuerte o disminuye en la medida que este libro es tomado como palabra de Dios, digamos, la vida por la verdad, no importando lo que pase con nosotros personalmente, con nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra integridad física, lo que sea. En Córdoba compartí esto después de un sermón que voy a compartir más adelante aquí en este mes, pero tenía que ver con la cosmovisión bíblica. Cuando nosotros tenemos una cosmovisión bíblica que es el marco de cómo vemos la vida, y eso tiene que ser a través de la palabra de Dios, porque venimos a la vida y crecemos con una forma de ver las cosas, todos nosotros, por nuestra crianza, hemos hablado de esto aquí ya. Pero cuando tenemos una cosmovisión bíblica, cuando vemos la vida a través de los lentes de la palabra de Dios, antes lo veíamos así, pero ahora nos ponemos los lentes de la palabra de Dios por la conversión y vemos toda la vida y el mundo de una forma distinta. Entonces, este es un aspecto práctico de la cosmovisión bíblica. Es la contienda y la discordia por causa de la palabra de Dios. Entonces, quiero compartir con ustedes básicamente tres cosas. Uno quizás nos lleve más tiempo, pero es ver uno de los acontecimientos en la Escritura donde la contienda y la discordia fue inevitable, pero el entorno, el escenario en que esto ocurrió, que es único en el Antiguo Testamento, porque no sabemos más nada de la persona que está allí, es una perla en el Antiguo Testamento. Me refiero a 1 Reyes 22, que en la mayoría de sus títulos en su Biblia dice Micaías profetiza la derrota de Jehová. Entonces quiero ir leyendo con ustedes algunos versículos. Un ejemplo de compromiso con la verdad es Micaías. Quiero que veamos el marco de la circunstancia para la defensa de la verdad en versículos 1 al 8. Antes de leerlo, quiero darles simplemente la foto y luego lo leemos. El reino de Israel era en el norte, el reino de Judá era en el sur. Acab era rey en el norte, era el rey más impío que había. Ningún otro rey había más impío que Acab. El rey del sur era Josafat, y Acab y Josafat emparentaron sus hijos, su hija y su hijo se casaron. La hija de Acab con el hijo de Josafat. No vamos a discutir ahora si hicieron bien o no, probablemente no. Pero al norte de Israel había una ciudad que se llamaba Ramot de Galaad, que estaba en el poder de otra nación, que era Siria. Y Acab decidió que Ramot de Galaad tenía que pertenecer de vuelta a Israel. Pertenecía a Israel, pero dijeron, vamos a tomar Ramot de Galaad. Así que fue y le pidió ayuda a Josafat, el rey del sur, con palabras muy maquilladas, pero para que Josafat fuera. De hecho, más adelante en la Biblia tenemos una reprensión de Dios a Josafat por haber tenido contacto o haber hecho lo que hizo. Pero entonces ese es el marco.
Allí están y miren lo que ocurre, versículos 1 al 8. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel, Acab, reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Una visita política, probablemente, entre Josafat y Acab. Como dije, había emparentamiento y allí fueron. Y en esta visita política, Acab aprovechó a pedirle a Josafat que le acompañara a la guerra. Y Josafat, que era un rey piadoso, naturalmente quería escuchar la voz de la ortodoxia, porque había 400 profetas que estaban profetizándole acá, aduladores, chupamedia diríamos nosotros del rey, aduladores del rey que estaban allí y no contradecían al rey en ninguna cosa. Era un rey impío, un rey malvado, un rey capaz de quitar la vida a cualquier persona que se le opusiera. Estos hombres, estos 400 hombres, no son profetas de Baal. Acab tuvo 400 profetas de Baal que fueron muertos por Elías, capítulos anteriores. Ahora tiene 400 profetas que no son profetas de Baal, son profetas de Dios, pero no están diciendo la verdad. Vamos a ver por qué. Así que no le sonó bien al oído de Josafat lo que estaban haciendo estos hombres. Él dijo: ¿hay aquí aún algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y bueno, había uno que estaba en la cárcel. Este hombre, Micaías, nunca le profetizaba bien a Acab. Es decir, nunca le decía a Acab lo que quería escuchar. Siempre le decía lo que necesitaba escuchar. Era un hombre distinto a los otros profetas. No era un adulador, anhelando el favor real. No era, si viviera en nuestro tiempo, un evangélico cooperativo suplicando a sus colegas en el ministerio que le confirieran respetabilidad. No era esa clase de persona. Me dejan entrar en su club. Yo quiero también ser parte de ustedes. No era ese tipo de persona. Era un hombre solo. Absolutamente solo. No sabemos más nada de Micaías en la Biblia. Absolutamente nada. Me encanta este hombre. Pero Acab no soportaba la franqueza de la palabra de Dios. Esa es la realidad. No buscaba la verdad, buscaba ¿qué? Que le aprobaran. Recuerdo con risa, con gracia, cuando años atrás le venía diciendo a Silvina, me acordaba de este hombre porque hace años atrás vivió un joven en nuestra casa. Teníamos a Carolina, que tenía solamente a Carolina, tenía 2 años. Y este joven estaba andando con el Señor, venía a nuestra iglesia y estaba estudiando allí, venía de otro lugar, estaba estudiando. Entonces
vivía en la parte de abajo de la casa. Y siempre pedía consejos sobre las decisiones que estaba tomando. Y yo decía, pero mirá, fulano, esto no es así. Entonces, otro día, pero no te conviene esto. Pero entonces me empezó a llamar Micaías, porque nunca le decía lo que le gustaba que escuchara. Entonces quedó como gracias. Gracias al Señor, es un hermano muy fiel, está andando con el Señor, vive en Estados Unidos, pero contentos por eso. Pero me ha dado gracia. La fidelidad de Micaías era una contrariedad, pero realmente era la bondad de Dios para Acab, que era el rey más malo y le estaba concediendo que escuchara. Eso es bondad de Dios. Eso es igual que el Evangelio. Cuando nosotros merecemos, Dios, Romanos capítulo 2, su paciencia y longanimidad te guía al arrepentimiento. Dios sigue hablándonos por la Escritura. Esto es lo que estaba pasando con Acab. Y Acab y su forma de pensar hostilmente hacia la franqueza de la palabra de Dios es muy común hoy día. Se dan cuenta aquellos que son fieles a las Escrituras y se dan cuenta que son nacidos para contienda y discordia, como Jeremías. Incluso dentro de la iglesia pasa eso. Pero observen, si siguen conmigo en 1 Reyes capítulo 22, versículo 9 al 14, que la palabra de Dios no está presa. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla. Presten atención a este texto. Es una demostración de poder. Vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz, anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Ese es el corazón de Micaías. Ese es el corazón de un hombre y una mujer de Dios. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. El ambiente de la realeza y el marco espiritual de este momento, la realeza sentados todos en sus tronos con sus ropas espléndidas, lo describe la Escritura, habrá sido una presión para Micaías que nosotros no imaginamos, porque no solamente habría 400 profetas, habría muchas otras personas ante este acontecimiento político y profético previo a una batalla de la nación. El ambiente estaba muy caldeado. Y este es el momento donde Micaías entra bajo tremenda presión para ceder a las convicciones que tiene y quedar bien con los demás. Era una buena oportunidad para salir de la cárcel. Era una buena oportunidad para quedar bien con Acab. Era una buena oportunidad para que Josafat supiera que él, el rey del sur, supiera que él no era lo que otros decían que él era, una persona aborrecible. De hecho, había un hombre allí llamado Sedequías, hijo de Kenaana, que puede haber usado Deuteronomio 33, versículo 17, donde habla que Dios va a cornear con cuernos a los enemigos. Era casi que Sedequías como si hubiera sacado una promesa de fe de la cajita, de la promesa de fe. Esas cajitas
¿Se acuerdan de promesas de fe que lo único que hacen es muchas veces entorpecer nuestra visión, no porque sea malo los textos, sino porque a veces tenemos una promesa fuera de contexto? Cuidado con eso. Esta es la promesa para el día. Dios me dijo esto esta mañana. Para eso hay que leer la Biblia, no sacar un versículo de una caja. Puede que cada vez que Sedequías predicaba era un show. Pues este hombre tenía tantas lesiones objetivas, esta vez se había hecho unos cuernos, pero quién sabe qué otras cosas habría hecho en otra oportunidad. Así que Micaías es presionado a pensar y a hablar como la mayoría, y su respuesta es memorable en versículo 14. Yo no voy a hablar sino lo que Dios me mande. En pocas palabras, porque nos va a sorprender lo que pasa ahora, casi que uno puede escuchar y ver las caras. Se van a dar cuenta por qué. Lo más importante de esto es que nosotros entendamos que Dios tiene testigos, y tiene testigos fieles. Porque la palabra de Dios no se puede manipular. Nosotros podríamos torcerla, pero la palabra de Dios no se puede manipular. La palabra de Dios no está presa. Ni con 400 profetas, ni con alguien con una elección objetiva, con cuernos de hierro, ni con reyes sentados allí con sus ropas reales. No voy a decir otra cosa que no sea lo que la Biblia dice. No se puede manipular, no se puede torcer, no se puede acomodar. La palabra de Dios no está presa. Para acá, la palabra de Dios era una mera formalidad. Este viene y me dice algunos versículos bíblicos, algunas cosas. Es una mera formalidad, pero para Micaías era la verdad de Dios. No duden que estaba dispuesto a dar su vida. No sabemos, como dije, qué pasó con Micaías. Seguramente partió a la presencia de Dios más adelante, porque quedó preso. Cuando el profeta Micaías sufrió humillación, también lo sufrió la palabra de Dios. Observen qué pasa más adelante. Y vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Ahora, sorpresa. Sorpresa hasta que uno lee el próximo versículo. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Así que por estos dos versículos sabemos que cuando el rey le preguntó y Micaías venía presionado, Micaías se paró, el rey le preguntó: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y Micaías respondió: subí que Dios te va a prosperar, andá nomás, adelante. Esa es la forma que Micaías, no sé, imagino yo, que el rey lo estaba mirando y le dice: pero dejate de mentir, decime la verdad. Otra vez con lo mismo. Entonces, él le dijo, escuchen porque aquí es la razón del versículo 14, como en otras oportunidades de Micaías, está aquí en lo que viene ahora. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Ese pastor era el rey. No tenían rey. Los reyes eran considerados pastores, los profetas eran considerados pastores, los sacerdotes eran considerados pastores, pastoreaban a la nación. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Acababa de profetizarle algo bueno para salvar su vida. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda.
Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y no vamos a discutir ahora cómo es esto posible, pero esto es lo que dice la Biblia. Y le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y aquí ahora Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. El próximo texto dice que Micaías recibió un golpe de parte de Sedequías por lo que había dicho, y Micaías le respondió, tú lo verás, versículo 25, en aquel día. Ante la pregunta de por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Bueno, la historia, y ahora voy a volver hacia atrás, al texto que quiero destacar también. La historia dice que cuando salieron a la guerra, Acab se vistió como un soldado y dice que un hombre, versículo 33, 34, un hombre disparó su arco a la aventura. La aventura, no a la aventura, la aventura. E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que él dijo a su cochero, da vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Y la batalla reció y finalmente Acab murió. Esa ventura es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está en ese texto, versículo 34. Dios guió esa flecha para que entrara justo en la unión de la armadura de Acab. Pero la razón por la que digo esto es porque Micaías no fue motivado, impresionado, o transformado, o movido por toda la apariencia de estos reyes, toda la pompa de estos reyes en versículo 10. Pero vemos otro trono, con otro rey sentado, que es Dios, sentado en su trono, diciendo lo que va a ocurrir. Y eso es lo que Micaías temía. Y fue preso por eso. Tres cosas antes de mencionar algunas del Nuevo Testamento para ver cómo el Nuevo Testamento nos anima con esto. Número uno, seamos fieles a la palabra de Dios. A toda la palabra de Dios. A las cosas explícitas, a las cosas implícitas de la Escritura. No solamente no tengo que mentir porque soy cristiano y la Biblia dice no mentir, pero hay muchas otras cosas en la Escritura, la cual nosotros tenemos que obedecer. Algunas son directas y otras son indirectas. Seamos fieles a la palabra de Dios. Número dos, seamos valientes. Seamos valientes como Micaías. Debe haber sido muy difícil para Micaías mostrar valentía y mostrar diferencia de opinión contra los que eran sus copastores, los que estaban en el ministerio profético. Debe haber sido muy difícil. Todos sabemos lo que es sufrir contrariedades en la familia, ¿verdad? Por causa del Evangelio. Y a veces cedemos ante eso, pero no debemos hacerlo. También lo podemos sufrir en la iglesia y no debemos ceder a eso, cuando estamos manteniendo valentía con las Escrituras. Y en tercer lugar, aprendamos a tener el espíritu de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, porque nadie más se acordó de Micaías. Desapareció del mapa. Si Micaías murió de hambre en la cárcel, lo primero que vio al morir fue al rey que estaba sentado en el trono,
aquel a quien había obedecido. Pero mientras estuvo en esta tierra, Micaías lo único que hizo fue sujetarse y decir, no soy yo, no soy yo. No importa lo que me hagan, no soy yo. No se trata de mí, se trata de Dios. Y algunos ejemplos del Nuevo Testamento creo que ustedes conocen. El primero se encuentra en el libro de Judas, antes de Apocalipsis. Judas. Judas quería escribirle sobre un tema y sobre la marcha cambió de tema. Versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es un mandato contender por la fe es un mandato inequívoco, es un principio inequívoco de la palabra de Dios para los creyentes. La fe una vez dada a los santos no es la fe de que nosotros tenemos confianza, es el cuerpo de creencias que nosotros tenemos. Ha sido dada a los santos una vez, eso significa que cuando se terminó la Escritura, todo lo que nosotros necesitamos, nuestra ortodoxia, nuestra teología, nuestras creencias, es como la confesión de fe que tenemos en una iglesia. Ese es nuestro cuerpo de doctrina, esa es nuestra fe. Es como si dijéramos, tenemos que contender ardientemente por la confesión de fe de nuestra iglesia. Bueno, lo hacemos porque tiene que ver con la Escritura, pero básicamente es contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez para siempre, una sola vez. Aquí está la Escritura y contendemos por eso. Una vez. El cuerpo de verdades que conforman la palabra de Dios. No se puede modificar, no se puede cambiar, no puede tener cambios o potenciales mejoras, como los profetas estaban haciendo con Acab. Le estaban cambiando, pero Micaías dijo, yo voy a ser fiel a la fe que ha sido dada, esta es la palabra de Dios, eres un rey impío, esto no es lo que Dios quiere. Por esto dice Judas que nosotros debemos contender ardientemente. Obviamente que no está diciendo que nosotros tenemos que ser beligerantes, es decir, nosotros tenemos que ser pendencieros. Claro que no, eso la Biblia no enseña, no está de acuerdo a eso. Pero contender ardientemente significa ser como Micaías. No vemos a Micaías gritando allí, no vemos a Micaías pataleando ni alzando la voz, o por lo menos no enojado, pero sí seriamente. Pero dice el texto, la fe es la verdad. Y es muy difícil contender por lo que no se conoce. Es muy difícil contender por lo que no manejamos. Es muy difícil contender por lo que dudamos. Es muy difícil contender por lo que discutimos sin creer lo que la Biblia enseña. Es muy difícil, necesitamos convicción sobre la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué contender sobre lo que no se conoce? ¿Cómo contender ardientemente por lo que no se valora? Sabemos que es así. No nos preocupamos por las cosas que no tienen valor para nosotros como otras cosas que tienen valor. Claro que puede resultar más cómodo tratar de conciliar acuerdos con todos, pero en definitiva será mortal y completamente para destrucción de la iglesia. No se puede hacer eso. Y es cierto que la Biblia dice que tenemos que estar en paz con todos los hombres, Romanos 12, 18. Pero eso en cuanto dependa de nosotros. También es cierto que debemos buscar la paz con todos. Hebreos 12, 14. Pero inmediatamente dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y también es cierto que el fruto del Espíritu es amor en Gálatas 5. Pero está siguiendo inmediatamente las obras de la carne. Lo cierto es que los conflictos y las diferencias no se pueden evitar siempre. Y es lo que Judas está diciendo en ese texto. Si uno quiere ser fiel a la verdad, como Jeremías debía hacerlo, los conflictos y diferencias serían inevitables. En Jeremías 15, ¿se acuerdan? Leímos, él dice, hombre de contienda y discordia. Dios le dice allí,
Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Pero si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. 1:8. De alguna forma, Jeremías, cuidado porque te estás yendo de eso. Yo puse mis palabras en tu boca, pero vos estás en una situación ahora que si no entresacás lo precioso de lo vil, a menos que hagas eso, no vas a ser como mi boca. Y eso puede ocurrir. Entonces, lo único que va a ayudarnos a entender si debemos dar batalla es si lo que está en juego o son asuntos de fe, o son diferencias, o lo que sea, o son principios bíblicos, o no son principios bíblicos. Eso es lo que nos ayuda para llevar adelante la liturgia en una congregación o lo que sea. No, hay cosas que no son tan importantes como otras, pero la palabra de Dios es muy clara cómo nosotros tenemos que responder con los fundamentos de la doctrina. Ya quiero ir terminando. ¿Cómo debemos responder? Hay muchos textos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 6. Conocemos ese pasaje. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Pablo dijo también a los tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Segunda de Juan también tiene un texto importante sobre este tema. O sea, el Nuevo Testamento está lleno de estas advertencias. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Este versículo no está hablando que no podemos atender a un testigo de Jehová en la puerta, ni invitarlo a tomar mate y charlar. Porque la bienvenida en esos lugares era darle hospedaje como si fuera un hermano. Dice, no hagas eso, no confundamos, porque tenemos que predicar el Evangelio. El problema es que no siempre las cosas aparecen en blanco y negro, ¿verdad? Sería fácil si todo fuera de esa forma. Blanco y negro, esto está bien, esto está mal. Son muy sutiles a veces y lo único que va a proteger la iglesia es descubrir lo que la palabra de Dios enseña. No la opinión que se tiene de una persona, sus conocimientos, su carisma, su popularidad, sino lo que enseña la palabra de Dios. Y finalmente la implacabilidad de Pablo también es un ejemplo en el Nuevo Testamento, como lo fue Micaías en el Antiguo Testamento. La carta a los Gálatas es una carta gloriosa, pero marcada por un espíritu de santo enojo por parte de Pablo. Él estaba molesto. Es la única carta donde él no expresa una bendición para ellos. Estaba muy molesto porque ellos habían pervertido el Evangelio de Cristo. Habían dejado la verdad, habían mezclado la verdad. Esta noche, los que quieren asistir a Roca, vamos a aprender en parte sobre esto en el Evangelio de Marcos. Pero Pablo dice que está maravillado de los Gálatas, de que tan rápido se habían apartado del Evangelio de Cristo. La exhortación se valió de un ejemplo tremendo, la exhortación a ellos se valió de un ejemplo tremendo, porque le dijo, miren, si llega a bajar un ángel del cielo, o nosotros les predicamos otra cosa diferente, por favor, díganos que somos malditos. Somos malditos. Y lo repitió eso. Se ve que Pablo estaba consciente y algo que había dicho probablemente en forma personal a los Gálatas. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Pero luego el apóstol da un ejemplo en capítulo 2 de Gálatas. Ustedes pueden buscarlo si quieren, pero yo lo tengo aquí también. Da un ejemplo práctico de lo que es defender la verdad. Y es un momento difícil, porque ya no son los Gálatas, ¿no? Los Gálatas son varias iglesias, ¿no? De Galacia. Ya no son los Gálatas. Ahora tiene que confrontar a Pedro. A Pedro. Pedro no era un pusilánime. Pedro no era una persona que se quedaba en el molde. Pedro se tenía que bajar del barco, se bajaba. ¿Verdad? Pedro tenía que sacar una espada y cortar la oreja a alguien, lo hacía.
Aquí está Pablo, dicen que era peticito el apóstol Pablo, chiquito, narigón, pelado. Algunos historiadores dicen, Josefo dice que era algo así. La verdad que su apariencia no llamaba la atención porque él lo dice a los corintios. La apariencia, dice, no vale nada. Pero allí está Pedro y en capítulo 2 de Gálatas él confronta y la confrontación de Pedro en capítulo 2 versículos 11 y 16, porque Pedro estaba en Antioquía y comía con todos los gentiles allí de todo lo que había, chancho, todas las cosas, jamón crudo, jamón cocido, jamón de todo tipo. Llegaron los judíos de Jerusalén y Pedro empezó a comer kosher, ¿no? Comida judía, ¿no? Arvejitas y cositas y todo esto y dejó todo al lado. Y Pablo vio esto. Y no solamente Pedro, Bernabé estaba haciendo lo mismo y Pablo empezó a mirar y los gálatas que estaban allí con ellos, che, no come más, shh, acá, ayer comiste hoy. Imagino. Y Pablo se enfurece realmente por esto. Pero no se enfurece por Pablo. No es que Pablo se siente ofendido él mismo. Dice en capítulo 2, versículo 11, Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. O sea, no le mandó un mensaje. Le resistió cara a cara. Porque era de condenar. Porque a veces uno resiste y no hay nada que condenar. Porque a mí me gusta rojo, a vos te gusta azul. ¿Está? Pero acá hay algo de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. El miedo es tremendo. El temor del hombre pone lazo. Destruye la vida de una persona. Te arruina tu vida, te arruina el ministerio pastoral, arruina familias, arruina relaciones de padres-hijos cuando no le dicen al hijo como Elí no lo hizo con sus hijos. La arruina. Tremendo. Ahí está Pedro, el famoso predicador de Hechos capítulo 2, con miedo. Y en su simulación, estaba simulando, participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, pecás vos y arrastrás a todos los demás. Pero cuando vi, escuchen, este es el versículo clave, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de otros gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No te hace nada que guardes o no guardes esto, no te va a justificar delante de Dios, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esa es la razón por la que confrontó. Como Micaías lo hizo, lo que Dios me hablaré, eso diré. Como Judas lo dice en capítulo 3, contender ardientemente por la fe, ahora lo hace Pablo, no andan conforme a la verdad del Evangelio. Ya lo había dicho Pablo, no es que ahora se le ocurrió en capítulo 2, versículo 5, cuando él estaba llevando a Tito, que era un gentil entre los judíos, había personas escondidas, versículo 4 del capítulo 2, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, como estaban espiando a Cristo en Marcos capítulo 2, por qué estaba comiendo, por qué estaba allí teniendo fiesta. Para reducirnos a esclavitud. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Los de Juan ayunan y los de fariseos, pero los tuyos no ayunan. Reducirlos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué? Otra vez, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ese es el punto. Es la verdad del Evangelio. Y hay más ejemplos en el Nuevo Testamento, pero ya vamos a terminar. Como el de Juan el Bautista, que perdió la cabeza por defender el matrimonio y condenar el adulterio de Herodes. Perdió la cabeza por decir la verdad. Y por supuesto, ningún otro para defender la verdad y ser ejemplo de la verdad que el Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad?, le preguntó Pilato. Y salió delante de Cristo. Pero Él es la verdad.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cristo es el máximo ejemplo de verdad. Cristo es superior a Micaías, Cristo es superior a Pablo, Cristo es superior a cualquier cristiano que quiera obedecer Judas, versículo 3. Cristo es superior porque Él vivió la verdad y dice que no se halló falta alguna y que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, se mantuvo fiel hasta el final, hasta que pudo cumplir todas las profecías, dio su vida por nosotros y Él es la verdad para nosotros también. Es el Señor Jesucristo, es el ejemplo más grande, superior a cualquier otra cosa. Entonces, aplicaciones generales. Dios nos ha dejado su palabra como guía para nuestra fe y es cierto que no todos los fundamentos de nuestra fe se pueden sostener con versículos específicos, ¿verdad? Yo no puedo sostener la Trinidad con un versículo que menciona la Trinidad porque no lo van a encontrar, no existe. No hay. Pero sí hay otros versículos que lo apoyan, por supuesto. Pero podemos aprender a descubrir los asuntos fundamentales si son esenciales para la fe, si la vida eterna depende de ellos. Por ejemplo, defenderemos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Defenderemos la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no resucita, nuestra fe es vana. Defenderemos la deidad de Cristo, para que creyendo que Él es el Hijo de Dios tengamos vida eterna. Defenderemos la justificación por la fe. Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Defenderemos la doctrina del pecado, 1 Juan capítulo 1. Si alguno dice que no tiene pecado, le ha hecho a Dios mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Defenderemos el amor de Cristo, que una persona que profesa ser cristiano tiene que amar a Cristo, porque si alguno no amara al Señor Jesucristo, dice 1 Corintios 16:22, sea anatema, sea maldito. Si su vida no refleja que ama a Cristo, defenderemos la verdad del Evangelio, defenderemos la verdad del amor a Cristo como una marca de ser una persona convertida. Defenderemos que Cristo ha venido en carne, 1 Juan 4, versículos 2 al 3, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Defenderemos que Cristo ha venido en carne porque esa carne fue la que fue entregada en la cruz por nuestros pecados. Defenderemos la inspiración de las Escrituras, porque Cristo dijo que ni una jota ni una tilde, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo defenderemos. No voy a defender la Reina Valera por la Biblia de las Américas. Voy a defender la Biblia, la palabra de Dios. Así que, hermanos, no es posible evitar la confrontación. Tenemos que vivir comprometidos con la verdad, como Micaías, como Pablo, como Juan el Bautista, como el Señor Jesucristo. Es imposible imaginar que un cristiano nunca va a confrontar a otros por causa de su fe. Si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Pero lo único que va a hacer una batalla justa, honesta e imprescindible es si lo que está en juego es la verdad del Evangelio con todas sus doctrinas, con todas sus aristas que representan directa o indirectamente el Evangelio de Cristo y lo que son necesarias para la salvación de las almas. Repito, hermanos, no somos llamados a ser beligerantes, pendencieros, no somos llamados a eso. La Biblia condena eso y de hecho tendrás que contender con alguien o con quienes defienden pendencieramente la fe a veces. Pero somos llamados a contender. Y no es posible que eludamos completamente el ser identificados en el club del profeta Jeremías o el profeta Micaías. No es posible. Que Dios nos ayude a nosotros a decir realmente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, como el Señor Jesucristo, que nos ayude porque somos pecadores, cedemos muchas veces, necesitamos reconstruirnos por la gracia de Dios en nuestras vidas para que Cristo gobierne en nuestros corazones para su gloria. Oramos. Bendito Dios, que nos has dejado tu palabra y nos has dado a tu palabra viva en la persona de Cristo para morir por nuestros pecados. Aquí estamos, Señor, en esta hora repitiendo una y otra vez
que tú eres la única verdad, que tu palabra es la verdad, que el Espíritu Santo es la verdad y que necesitamos ser constreñidos por esta verdad, sostenidos por esta verdad, motivados por esta verdad, exhortados por esta verdad, transformados por esta verdad. Gracias te damos por los ejemplos que leemos en la Escritura de hombres fieles en medio de escenarios totalmente antagónicos que pueden generar temor, tristezas, incertidumbres. Gracias por mostrarnos que es posible con tu gracia, Señor. Te bendecimos por tu palabra y te bendecimos por quien es la verdad, Jesucristo, que le entregó su vida por nosotros. Y es que ahora queremos recordar eso. Queremos recordar que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así que te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.